en la etapa de tu preadolescencia. Digamos, en la serie vemos mucho como que los chicos se la pasan en la casa de algún amigo, juegan videojuegos y como que ya en cierta parte es como tan normal que es como si hicieran como parte de la familia, digamos. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue tu preadolescencia en Alemania, porque pues por lo menos aquí en Colombia, o por lo menos para mí, fue muy distinto a lo que uno ve en la serie, así como que lo dejaran a uno ir tan fácil como a las casas de los amigos, es como no. No, yo diría de hecho que fue exactamente como en la serie. Hubo tiempos cuando yo estaba como en casa de mi amiga durante 3 días. Obviamente mis papás lo sabían, pero pues estábamos tan como, no sé, buenas amigas que mi familia era su familia y pues su familia era la mía. Y yo fui de vacaciones con ellos y, no sé, después de la escuela fui a su casa y todo eso. Entonces diría que ese es bastante normal en Alemania, como pasar muchísimo tiempo con amigos y en las casas de los demás. Sí, sí, de hecho, con lo que decías, yo estaba hablando con mi mamá y yo le preguntaba eso, como, bueno, tus papás te dejaban, pues porque mi mamá sí es de los años 70, entonces, claro, yo le preguntaba, pues, tú salías así como, ay, chao, voy a ir a donde mi amiga y esto, y pues, primero ella me decía no, porque pues acá la situación en Colombia en esos años era distinto, y más si vivías fuera de la ciudad. Entonces ella me decía, como es que ni siquiera a veces pues había como, pues como una iluminación, o sea, como lo que nosotros vemos acá en Bogotá, o sea, allá no había de eso, o pues simplemente mis papás pues decían no salgo porque Ujú, pues o sea, la noche es para dormir, estar en la casa y ya, ¿sí? En cambio, pues en Stranger Things, y lo que tú dices, pues sí es más como de, bueno, voy a estar con mis amigos, voy a pasar tiempo con mis amigos, salgo, hago yo otro. Y también de pronto por lo que nos decías antes, por el hecho de que vivían cerca, o sea, porque todo era como muy ahí en el lugar, entonces también ujú, quedaba como muy fácil eso. sí. Temas, sientes que como tu niñez y la de tu mamá eran súper, súper distintos. Sí. Primero porque yo nací acá en la ciudad, yo nací acá en Bogotá, entonces digamos que bueno, pues cuando era niña pues yo no era muy consciente de lo que pasaba en el país como tal, entonces nunca me afectó como directamente a mí, digamos, sí, con el tema de los conflictos o esto, pues nunca, sí, nunca me llegó a afectar y pues a esa edad tampoco era consciente del todo. Y sí, siento que fue distinta en el sentido como de pronto con yo de salir con los amigos, sí era como muy de, mi mamá me tenía que llevar, me tenía que recoger, me decía Ujú, como, bueno, máximo 6 de la tarde y ya, o sea, 6 p.m. Y como hasta esa hora, con quién vas a estar, a veces incluso era hablar con los papás de la amiga, ¿sí? O sea, si yo voy a estar con una amiga en la casa, tenía mi mamá que hablar con los papás de ella, como, ay, ¿y cómo va a ser el plan? ¿Qué van a hacer las niñas? O sea, como todo, mejor dicho, ujú, una logística impresionante, que era ujú, como si fuera un evento así, pero era sí. para estar en la casa y estar ahí jugando. Entonces, Ujú, sí, sí es distinto, pero también creo que también es por las comodidades que uno empieza a tener. Digamos, mi mamá pues me podía llevar, recoger en carro, yo estar en un apartamento, o sea, así como todo eso, distinto a la infancia de ella, que pues eran épocas totalmente distintas y por el contexto del país. ujú, ujú. De hecho, me hace pensar en algo lo que dijiste que, pues, incluso como las mamás entre sí estaban planeando y como comunicándose. Eso en Alemania sí pasa, pero realmente no tanto. O sea, si tú vas a una amiga, sí, sí conocen a la amiga, pero puede pasar que no conocen a los papás. Pero en cambio, cuando yo vivía en Estados Unidos, era súper distinto. Si tú vas a casa de una amiga, es como los papás también tienen que conocerse. Y ya era un poco menos como en mi edad, porque yo tenía como 16 años, pero por ejemplo, mi hermana pequeña que tenía como 8 años, siempre cuando ella se fue a un play date, o sea, como ir a jugar con sus amigas, era como, no sé, se entendió que también tenían que venir las papás o por lo menos la mamá, como para también estar y conocerse y como formar un grupo. Y eso no hay para nada en Alemania, como no hay esa comunidad de las mamás que hacen todo junto. Y sobre todo si vives como en una calle, es como esa comunidad súper, súper fuerte de las mamás con sus niñas o niños. Es que eso pasa, de hecho en la serie, pues es muy curioso cuando Will se desaparece, o sea, que ya no lo encuentran, Joyce está destrozada y la mamá de Nancy va a la casa, o sea, va a la casa, Ujú, le como de la comida y cómo has estado, y exacto, sí. como el apoyo y eso, pero por lo que tú dices, como hay ese que
si yo soy amigo de, o sea, si yo soy la mamá, yo también soy amiga de la mamá de mi hijo, o sea, como, Exacto, sí, sí. como de súper eso también, entonces sí, también tiene como mucha relación como lo muestran en la serie, que las Ujú, familias también de tus amigos pues se vuelven como una mini familia y como, no sé, sí. Ujú. pero sí. Mapis, ¿algo que quieras comentar? Sí, pues digamos, yo no vivo en Bogotá, sino vivo en una, digamos, como cerca de Bogotá. Ujú. Eh, entonces, por lo menos acá también eso de las, o sea, que las mamás se hablen y que se vuelvan amigas y que vivan a los hijos también, bueno, acá sí pasa. Digamos que no, no es como una regla o como, sino que, em, no sé, si los hijos pues empiezan a hacer su amistad y empiezan a hablarse, es muy común que también como que las mamás formen como, así sea una relación como más formal, no necesariamente tiene que ser como amistad, así como de estoy para ti, no, sino como al menos se tienen que conocer. Y digamos en cuanto a las diferencias de la infancia de mi mamá y la mía, eh, yo creería que son como por la parte de que no podían salir, digamos, o sea, les decían como hasta qué horas podían salir. Eh, Aunque en cierta parte, digamos que mi mamá tuvo como bastante libertad a la hora de compartir como con sus amigos y eso, porque mi abuelita siempre fue una persona como muy, ¿cómo decirlo? Como muy liberal, o sea, como que ella no, no estaba como tan cerrada a muchas cosas en esa época, pero aún así sí, sí, obviamente se llevan muchas normas. Entonces, digamos que comparado a lo que me tocó vivir a mí, pues yo nunca fui a una pijamada ni nada, pero aún así tampoco sentí como que, no sé, como que no tuviera permiso para salir, sino que a veces simplemente yo misma decidía como, ah, no, no quiero salir y ya. Pero sí. Y ahora, si quieren, pasemos a otro, de pronto otro tema, que también siento que es importante, como ya muestran en la serie, y es el, como el colegio, el high, pues no, el high school, no creo que es high school, o no sé, pero sí, el colegio ahí, como ya muestran en la serie, que es algo súper, digamos, con la desaparición de Bill, lo reúnen a todos como en el, ¿cómo se llama? Como Ujú, en el, iba en las canchas, sí. eh, sí, cómo funciona todo, lo que tú decías de pronto de que funciona como muy por grupitos, o sea, cada quien está como con sus amigos, entonces quería que sí nos puedes contar un poquito más de eso, cómo fue, cómo era el colegio, cómo era eso. Ujú. Bueno, de hecho diría que normalmente en las series de Estados Unidos, cuando sale cualquier cosa del high school, siempre es bastante como la realidad realmente, porque siempre cuando hacen como, no sé, como, no sé, un assembly es cuando pues llaman a todas las personas afuera en donde hay juegos o adentro en el gimnasio y todo eso, eso pasa muchísimo porque siento que siempre intentan como unir a toda la escuela o a todo el colegio para tener como ese grupo y tener como esa identidad del high school. Eso es súper fuerte, pero también lo que tú dijiste, que hay como muchos grupos más pequeños que normalmente como son las personas como súper académicas, los que juegan tenis, los que no sé, juegan al béisbol o cosas así, o sea, las deportistas. Y pues no sé, como, no sé, hay muchísimos clubs como de, no sé, de libros, de ciencia, de lenguas, de todo. Y entonces siento que sí, cada high school en Estados Unidos tiene como su unidad para todos, pero más bien es como identificarse con sus amigos y con su grupo de interés. Y en cuanto al ambiente social, o sea, como yo que tú vives ahí, pues digamos que, bueno, en Stranger Things lo muestran un poquito, pero no es tanto, digamos, los chicos que le hacen bullying a Michael y bueno, o sea, como a ellos tres les dicen como fenómenos y bueno, así como que lo Ujú. molesta. Están también los más grandes que Nancy, que pues es como súper inteligente, aplicada, pero está Steve y sus amigos, que son como más de no, seamos los cool kids acá, pues o sea, muy distinto a todo. Entonces, el ambiente a ti, o sea, ¿tú crees que es un ambiente como muy parecido esa realidad a lo que muestran como en esa serie? O sea, como de, Pues yo personalmente nunca como vi algo como tan grave como una, no sé, una lucha o algo de mobbing tan grave, pero sí que pasaba, entonces yo realmente diría que sí es bastante, lo que muestran en la serie sí puede ser como en la realidad, porque yo sí he escuchado como historias de otras personas de lo que ha pasado en high schools, entonces diría que sí, y de hecho también conozco a muchas personas que dicen, por ese aspecto, por como las diferencias que hay entre todas las personas, muchos dicen que los años del high school no eran su favorito, porque de- pues es súper difícil como
ser su propia persona y no dejarse como presionar por lo que pues está a moda o lo que hacen los cool kids. Sí, sí, exacto. O sea, de hecho en la serie vemos como Nancy poco a poco va cayendo ahí. O sea, llega un Ujú, punto que va cayendo cuando se desaparece Bárbara. Entonces ahí sí es como, no, esperen, esta no soy yo realmente. sí. Entonces como que ahí sí vuelve a lo Ujú. que es. Mapis, ¿te quieres decir algo? Yo creo que, digamos, como comparándolo también aquí con lo que se vive como en Colombia, digamos que sí, sí pueden haber como ciertos grupos, pero por lo menos como que no hay como tanta presión al encajar como en un tipo de molde o algo así. Obviamente sí hay personas que pueden llegar como a molestarlo a uno y eso por tener, no sé, gustos muy distintos o por ser más aplicado o nerd, como... Em, pero aún así siento que a veces vemos como en las series estadounidenses que sí, digamos, se ve como esta parte del bullying y la cosa como muy grave. Y, y no solo con, digamos, con Stranger Things, sino, no sé si has visto como por 13 razones, bueno, 13 Sí, Reasons Why. sí, sí lo Sí. vi. Sí, es Em, también. Ujú. es muy fuerte como muestran, digamos, que llegan como a temas tan sensibles y serios como lo son, pues, las violaciones y pues como bueno, pasar fotos íntimas, todo esto. Pero siento que aquí en Colombia puede que pase, sí, pero no es como tan común. Ujú. No sé qué opinas, Lee. Sí, pues yo iba a decir algo también con eso, que bueno, no sé, pero siento que también depende, pues eso también era como para preguntar. El colegio, pues por lo menos en el que yo estudié, era grande, o sea, éramos bastantes, éramos como, o sea, no sé, éramos casi 2.000 estudiantes, 2.500 en todo el colegio, o sea, éramos un colegio bastante grande. Pero sé que, pues digamos, en Estados Unidos funciona distinto, o sea, es como la primaria, high school y luego ya los Ujú. otros 2 últimos años. Entonces tiene como esas divisiones y de pronto por eso mismo es más chiquito, o sea, son menos personas, o no sé, o sea, si son como Em, menos. Bueno, dos cosas con ese punto. Lo primero es que lo que suele pasar en Estados Unidos es que la gente sí obviamente tiene como esas etapas de las escuelas diferentes, pero aún así normalmente es la misma gente. O sea, si tú pasas de middle school al high school, aún así sigues siendo con las mismas personas. Y pues el segundo punto es que siento que en Estados Unidos tú como juventud lo pasas con las mismas personas. Y es que la escuela, sobre todo en high school, haces los deportes en el high school, haces como actividades extra allá, haces como tus tutorías, las clases, todo, o sea, toda tu identidad en Estados Unidos es lo que eres en el high school. Pero en cambio en Alemania eso no tanto es el caso, porque sí, obviamente tienes clases, pero aparte no haces nada con pues lo que haces en la escuela. Entonces hay mucha gente que tiene como grupos sociales de la escuela, de deporte, de otras actividades y es como más aparte. Entonces siento que también por eso no te dejas como, no sé, no eres como, tienes esa misma presión de tener que ser como los cool kids porque pues tienes otros ámbitos sociales. Pero en Estados Unidos siempre estás con las mismas personas y siempre tienes que estar como con esa imagen de lo que piensan los demás que eres tú. Y desde la primaria hasta el high school, porque pues son las mismas personas. Oye, sí, no sabía eso, porque digamos acá pues es igual, o sea, un poco más parecido a Alemania, yo creería, que es como, bueno, yo estoy en la escuela, pero pues bueno, puedo estar algo, digamos, en algún deporte en la escuela, pero no sé, no pasa más de 2 horas de un día Ujú. o 4 horas semanales, no sé. Ya si yo quiero empezar a tocar piano o realmente practicar un deporte, pues es por fuera, o sea, digamos, ya con una academia Exacto. como Ujú. independiente. Y siento que ese modelo también funciona, es muy parecido acá en Colombia, o sea, más como el de Alemania que como el de Estados Unidos. Porque sí, digamos, el de Estados Unidos, lo que tú nos cuentas, pues si todo lo haces en la escuela, evidentemente es como el único ambiente en el que vas a estar y ya. Ujú. Sí. Ok, ¿algo que decir?